el día de hoy quiero primero ceder el uso de la voz a Mauricio Huesca Rodríguez, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo el grado de Maestro en Derecho Internacional. Ha realizado diversos estudios de posgrado en la Universidad Panamericana, el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, ambos en la Ciudad de México, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Asimismo, participó en el programa de especialización en Derecho Constitucional y Electoral organizado por Washington Center en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En el ámbito profesional, tiene una trayectoria de más de 13 años en materia electoral, ha ocupado cargos de asesor en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como en la Secretaría Ejecutiva, ambos del entonces Instituto Federal Electoral. A partir de 2006 se integró a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde fungió como secretario de Estudio y Cuenta, lo que le permitió seguir colaborando con la democracia mexicana desde la justicia electoral. Hoy es consejero electoral en la Ciudad de México. Mauricio, los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradecer también al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto, el consejero Bernardo Barry Monroy, por la invitación, y a todas mis compañeras y compañeros que me acompañan esta mañana en la mesa, pues será un honor estar con ustedes, y a todas y todos ustedes que hicieron el esfuerzo de venir esta mañana también a acompañarnos a esta distancia en centro, que es complicado, y en la mañana agradecer también por el espacio que destinaron para escuchar las reflexiones sobre los temas de participación ciudadana. Yo, bueno, en la mesa, como ya se señaló, es un tema de desafíos, de diálogo y desafíos de autoridades electorales respecto de la participación ciudadana. Yo, para comenzar mi intervención, pues me puse a reflexionar respecto a cómo está la democracia en México y particularmente la democracia en la Ciudad de México. Y es que el Estado mexicano le ha invertido mucho a fortalecer instituciones electorales, instituciones de participación ciudadana, en las cuales pareciera que pues tendríamos que tener ciudadanos modelos, ciudadanía ejemplar, ciudadanía cívica, ciudadanía en la cual pues estemos comprometidas unas con las otras. Y pues la realidad de las cosas es que no es así. Adelante explicaré por qué a partir de un informe de cultura cívica que se levantó en la Ciudad de México. El instituto, bueno, en la Ciudad de México particularmente tenemos un modelo replicado a nivel federal también de tribunal electoral, el cual pues está encargado de velar y tutelar derechos político-electorales. En ello pues todos los derechos inherentes a estos derechos político-electorales, el derecho a la petición, derecho a libertad de expresión, derecho a la información, de rendición de cuentas y todos aquellos derechos vinculados al ejercicio pleno de estos ejercicios político-electorales, de votar, ser votado, participar, y asociarse libremente, e incluso hay criterios jurisprudenciales que han ampliado los derechos político-electorales a no solamente a una vez de que accedes al cargo a tener la tutela de ejercer el cargo, sino propiamente ya en el ejercicio del cargo la tutela se ha ampliado a que el pleno ejercicio del cargo te sea garantizado con una remuneración apropiada, con las convocatorias en momentos y oportunidades conforme a la ley, en fin. Entonces, el Estado mexicano se ha invertido en la tutela de este tipo de derechos. Sin embargo, cuando vemos trasladado el tipo de democracia que tenemos, pues vemos que la democracia que tenemos hoy por hoy es una democracia pues pareciera exitosa a nivel instrumental o procedimental. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tenemos mecanismos e instrumentos que tutelan nuestras libertades, mecanismos que tutelan el derecho político electoral. Sin embargo, al momento de trasladar pues esta participación a la ciudadanía, al ciudadano o ciudadana de pie, en realidad pues tenemos una muy baja cultura democrática. Y esta baja cultura democrática la quiero pues explicar pues un poco a partir de este informe que les comentaba de cultura cívica que se llevó a cabo en 2016 en la Ciudad de México y se presentó en 2017. Nos refleja varios datos pues que nos dejan un poco escalofriantes. Se llevó a cabo este informe con una metodología similar a la metodología que utiliza Latinobarómetro, la metodología que utilizó el Informe País del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues las preguntas fueron muy similares a las que se hacen en estos instrumentos de consulta referencial también. Entonces, cuando llegamos al tema de confianza institucional, digamos ya aterrizado a instituciones electorales, encontramos que el 38% de la población en la Ciudad de México tiene poca o nula confianza en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuando les preguntamos a estas personas por cuáles, que categorizara cuáles son las razones por las cuales podría tener una confianza al menos mínima en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y las opciones eran pues porque organiza procedimientos electorales íntegros, porque da certeza en los resultados,
porque pues, contiene el discurso político entre los partidos políticos para que haya un ambiente de una elección equitativa, ecuánime e íntegra. Pues no, eso no fueron las respuestas principales que nos dijo la ciudadanía, sino que la ciudadanía principalmente señaló que la transparencia era el principal motor de confianza que tenía mínimamente en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es decir, la transparencia cuando un instituto que no necesariamente se dedica a este giro, a este rubro, sino el giro que lleva a cabo es el empoderamiento ciudadano, la construcción del tejido social, la participación, la promoción de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y la implementación de cada 3 años procesos de renovación política. En esa medida, pues en el propio instrumento nos pudimos investigar también, pues a nivel institucionalizado, cuáles eran los principales mecanismos de confianza o institucional o no institucional en los que tenía la ciudadanía. Y bueno, pues encontramos que de los institucionalizados, pues se preguntó partidos políticos, se preguntó candidatas, candidatos, gobernantes, iglesia, milicia, organismos autónomos. Pues hay un resultado que me pareció sorprendente a mí. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, pese a que, para los que no son en México, hay estados en los cuales se encuentran militarizados, es decir, que tienen como fuerza para ofrecer la fuerza civil que debería ofrecer cada entidad federativa, está administrada por la milicia. La Ciudad de México no es una de estas entidades federativas. Aquí en la Ciudad de México el control de mando policíaco todavía sigue bajo el resguardo de la Policía de Seguridad Pública, que depende del gobierno central de la Ciudad de México y en algunos casos el gobierno federal, dependiendo de las instalaciones. Pero en el caso de la Ciudad de México no entra la milicia. Entonces, cuando se les preguntó a nivel institucional a la ciudadanía cuál era el primer núcleo básico de confianza institucionalizada, fue la milicia precisamente. Entonces fue un dato revelador de la desconfianza en torno a la seguridad, la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía. Cuando nos metimos al tema de confianza no institucionalizada, es decir, la confianza que se va generando en el núcleo cercano a las personas, pues uno pensaría que a lo mejor el primer núcleo de confianza más próximo para la ciudadanía sería pues la familia que uno va, de la que se desprende y la que uno va integrando. Y no es así. El primer núcleo de confianza fueron las amistades y los vecinos y vecinas que tiene la ciudadanía, y en segundo lugar, la familia. Entonces, esto nos marca también de un nivel de violencia en la cual se vive incluso también en el núcleo familiar, en el cual pues la gran parte de la población se separa de este nivel de confianza y prefiere refugiarse en otro círculo concéntrico al tema de confianza, que no es precisamente la familia, sino los amigos y las vecinas y vecinos. Entonces, estos dos parámetros para nosotros, pues o al menos para mí, fue indicativo de que el tema de confianza es un tema que tenemos que tratar como sociedad, institucionalmente y no institucionalmente, en los mecanismos de participación ciudadana. Posteriormente, en esta encuesta de cultura cívica, preguntamos también en temas de pues qué tanto tenemos el compromiso con la cultura de legalidad, para efectos de saber pues qué tan buen ciudadano o ciudadanos somos frente al cumplimiento de la ley. En este tema, la Ciudad de México pues es un reflejo también, me imagino, de la réplica nacional, pero salió reprobada. ¿Por qué salió reprobada? Porque hubo un alto porcentaje de personas que nos confirmó que, por una parte, pues compraba piratería, tiraba basura en la calle, se saltaba las filas, no regresaba el cambio cuando en el supermercado le daban de más, abría alimentos en las tiendas, los consumía sin pagarlos, y estos porcentajes iban de entre el 15 y el 22%. Entonces ya es un reflejo de descomposición social también del cumplimiento, al menos pues más cercano con el cumplimiento del Estado de Derecho. Cuando les preguntamos a los mismos ciudadanos que rompían la norma, ¿por qué rompes la norma? Y categorízalo en una serie de rubros, pues estaban, pues bueno, porque tengo un incentivo para hacerlo, porque encuentro que hay una mayor encuentro que estamos frente a un Estado o una norma que yo percibo como injusta, entonces me justifico que pueda violentarla. Otro escenario era por el cual pues porque como todo mundo lo hace, pues yo también tengo el mismo derecho a hacerlo, y de esta manera pues fuimos desglosando. Bueno, el principal rubro de incumplimiento de la norma pues fue precisamente para cuando ellos se encontraban en una situación de defensa de un familiar o de una persona cercana, querida. El segundo era porque
no pasaba nada en México. O sea, es decir, tenían incentivos porque no sabían que no había el Estado de Derecho, no estaba tan firme como para poder generar una consecuencia legal en su contra. En esa medida, pues bueno, empezamos a detectar que pues sí tenemos una pobre cultura política. Entonces, ¿por qué traigo todos estos resultados al tema de desafíos como autoridades electorales? Porque la democracia institucional procedimental que hemos diseñado y que se le ha invertido tanto como Estado mexicano, pues ha generado mecanismos en los cuales sí pues, pareciera que tienen instrumentos de protección de libertades y de garantías de derechos político-electorales y todos los demás que estos incluyen. Pero, no obstante ello, este derecho y libertades igualitarias que se han generado no necesariamente han contribuido a generar condiciones de una sociedad pues, con una compenetración y un arraigo de identidad incluso que nos pueda definir como seres cívicamente responsables. Entonces yo creo que ahí es donde está principalmente uno de los principales retos que yo al menos veo como un reto de las autoridades electorales rumbo al ejercicio de la participación ciudadana. ¿Cómo desarticular estos mecanismos? Bueno, pues pues hay muchas formas. Yo quiero concentrarme al menos en los que si estoy hablando de mecanismos institucionalizados para generar condiciones de instrumentos de protección de tutela de derechos político-electorales y todas las libertades que con ellos llevan, quiero referirme a estos nada más. Y si queremos integrar a todos los núcleos sociales que no están institucionalizados hoy por hoy en la toma de decisiones, en mecanismos de participación ciudadana y en el ejercicio de derechos político-electorales, tenemos que hacerlo. Hoy por hoy en México pues existen ciertos blindajes normativos constitucionales que los propios blindajes normativos constitucionales para ejercer el voto de manera libre, secreta, directa y con un principio de integridad en las elecciones ha generado asimismo también que los blindajes lleven obstáculos normativos que un gran porcentaje de la población esté fuera de las decisiones públicas. Y para eso quiero enfrentar el problema de la diversidad social. Tenemos personas, por ejemplo, en situación de calle, personas de comunidad LGBTI, me referiré en concreto ahorita a las personas trans, los cuales pues no tienen una identidad una identidad como la que ellos quisieran o ellas quisieran, a menos de que lleven un procedimiento sumamente largo y agotador en instancias civiles para poder hacer el cambio de identidad. Esto, pues, desde luego genera un obstáculo que para cuando en el momento que quieren ejercer el sufragio no se sientan con la identidad que refleja la credencial para votar, que es un instrumento o el mecanismo idóneo para ejercer el voto en México y activar cualquier otro mecanismo de participación ciudadana. Me voy a referir primero a las personas en situación de calle. Bueno, las personas en situación de calle por muchos años pues no podían estar dentro de las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque no tenían documentos que dieran su acta de nacimiento, de identidad. El Instituto Nacional Electoral ha hecho muchos esfuerzos para poder institucionalizarlos, pero también el propio Instituto Nacional Electoral tiene algunos obstáculos normativos, como cuáles, que una persona que se encuentra en situación de calle solamente pueda ser acompañado por 2 testigos, en los cuales pues van a dar fe de que se trata de la persona que dice ser para efecto de que pueda tener derecho a esta credencial para votar, documentos que avalen esta identidad, ya sea acta de nacimiento o algún otro documento, que por lo regular las personas que han obtenido es porque se han acercado a asociaciones civiles que les ayudan en la gestión de estos trámites. El obstáculo que ha encontrado el Instituto Nacional Electoral es que cuando se acercan a instituciones que llevan este trámite de acompañamiento y asistencia para generar autonomía de los derechos político-electorales de personas en situación de calle, es que siempre se tratan del acompañamiento de las mismas personas de las asociaciones civiles. El Instituto Nacional, por una normativa, tiene la obligación de verificar que las personas que acompañan como testigo pues no se trate siempre de las mismas personas, porque entonces podríamos estar frente a un supuesto normativo que forma parte del blindaje electoral y de los cuales pues tratamos de evitar, que es precisamente el turismo electoral, en el cual pues bueno se puede llevar a cabo a través de personas que credencializan a individuos de una entidad, las afilian a una identidad para que voten en esa entidad federativa y pasado el proceso electoral se las llevan a otra entidad federativa y así andan rondando por todas las entidades federativas para inflar el padrón o el listado nominal a modo y poder llevar a cabo más votos en otras entidades federativas. Bueno, precisamente para evitar esto es que no se permite la asistencia de testigos en más de 4 veces por los mismos testigos. Y esto ha generado también el obstáculo de que personas en situación de calle no puedan tener esta emisión de credencial para votar, que sin esta, pues más allá de ser un documento, al menos en México,
así descrito en un transitorio que forma parte de hace las veces de una identidad oficial de población, también sirve como instrumento para ejercer todos los derechos políticos, electorales y de participación ciudadana. Así como esta comunidad, también existe la comunidad trans, las y los cuales pues también se encuentran en un escenario muy peculiar y muy particular. ¿Por qué? Porque ellas y ellos también no tienen una credencial para votar con la identidad que con las que ellos si quisieran identificarse al momento de votar. Para hacer este cambio, pues bueno, tienen que pasar un largo proceso de un juicio civil para llevar a cabo el reconocimiento por un juez de que se trata de que hubo un cambio de identidad. Y aquí quiero enmarcarlo dentro de un asunto emblemático que fue hace 2 o 3 años por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual se brincó todo este largo camino de cambio de identidad de una persona trans, en el cual pues lo normal era llevar a cabo un juicio que le llaman jurisdicción voluntaria para poder llevar a cabo este cambio de identidad. Esta persona pues se fue por otra vía, por la vía electoral, en el cual accionó un juicio para la protección de los derechos político-electorales porque se le había negado la credencial para votar, expedírsela con la identidad que ella quería que se la expidieran. Habida cuenta que el Instituto Nacional Electoral, cuando tuvo de frente a la persona y los documentos que presentó para poder tramitarle la credencial con la identidad que ella quisiera, se encontraba, no había asociación entre la persona que los presentaba y los documentos que llevaba para el registro. Entonces el Instituto Nacional Electoral, por un mandato constitucional y deber legal, le negó la credencial para votar porque podía incluso tratarse de una usurpación de identidad o algún otro tipo de invasión. El Tribunal Electoral lo que determinó en aquel momento fue, a partir de un derecho de la identidad, ordenarle al Instituto Nacional Electoral expedir la credencial para votar. Y aquí vino me parece lo emblemático, vinculó a muchas autoridades del Estado mexicano para que llevaran a cabo las medidas necesarias para que se le reconociera este cambio de identidad. Es decir, a través de un juicio de libertades de derechos políticos electorales se movió toda la maquinaria administrativa, civil y de seguridad social para hacer un cambio de identidad, pese a que la corriente tendría que haber sido a la inversa. Entonces, estos casos pues, son exitosos, pero sin duda alguna son casos en los cuales lo ordinario es que deje fuera de la vida activa de estas personas sin identidad. Yo pues, no quiero tomar más tiempo, prefiero mejor que para las preguntas y respuestas, y solo concluiré diciendo que la democracia, los instrumentos y mecanismos de democracia que tenemos han generado libertades, han generado protección de derechos políticos electorales, pero no se han hecho cargo del todo de la diversidad social y cultural que tenemos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Huesca. Definitivamente los avances en las libertades para la tutela de derechos han sido muchas, pero el camino, como usted bien nos los ha dicho, aún es largo, y independientemente de eso, creo que la sociedad, nosotros como ciudadanos pertenecientes a una gran sociedad, tenemos una gran responsabilidad, que es justamente todo lo que nos arroja este informe de Ciudad de México, donde nos dice el lugar en el que nos encontramos, cómo nos colocamos, dónde nos estamos viendo y cómo estamos visibilizando a nuestra sociedad, que definitivamente, según el estudio que usted nos dice, en una sociedad, en una posibilidad, yo lo diría de manera muy cuidadosa, de decadencia en educación cívica. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el consejero? Por favor, y quiero, mientras llegue el micrófono, quiero darle la bienvenida al consejero Arturo Baltasar Trujano del Estado de Puebla. Bienvenido, consejero, y también a la consejera Gabriela Williams, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Si me ayudan, por favor, con el micrófono de este lado. Sí, buenos días. Interesante exposición. La pregunta es, ¿por qué no se promueve a nivel de campaña la democracia en la familia? Porque de ahí surge todo lo que estamos viviendo, positiva o negativamente. Los niños son personas, los padres son personas, pero los niños hoy son objetos para los padres. La mayoría en México.
no son personas. La pregunta es, ¿por qué no promover a nivel campaña radiofónica, televisiva, a que en la familia tiene que surgir la democracia participativa, para que se convoque a la familia a tener conversaciones donde haya votación familiar, para que ahí surja la democracia participativa? Muchas gracias. ¿Alguna Pues, si quieres tú. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Aquí de este lado, por favor, Julie. Gracias. Buenos días. Hola. Doctor, en relación con su conferencia quisiera preguntarle cómo haríamos como sociedad para encontrar un equilibrio entre la educación de los jóvenes y entre el manejo de las nuevas tecnologías. Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Una más? ¿Alguien más? Bueno, consejero Huesca, si nos ayuda con sus respuestas, por favor. Gracias. Bueno, pues muy interesantes preguntas. La verdad, la primera me movió un poco porque es un poco complicado contestar ese tema de las campañas para promover la unión familiar o la cohesión social en la familia. La verdad es que no, pues por muchos años y así está, digamos, un mandato incluso hasta constitucional de no intervención en la vida privada para ese tipo de formación en el esquema familiar. Aunque últimamente todo este escenario y este paradigma se ha movido mucho con el nuevo gobierno en turno, en el cual pues incluso ha promovido la idea y la propuesta de una constitución moral, pues, lo cual pues entiendo que va un poco en ese esquema también de promover ciertos valores desde manera institucional, desde manera gubernamental, con una línea de valores y principios, pues asociado un poco también a ciertas incluso doctrinas religiosas. Entonces, yo me parece que más bien el tema como institucional lo que podría generarse es una promoción que es un poco ahorita lo que voy a contestar también, la segunda pregunta que agradezco también, relacionado con la educación cívica. Y en la educación cívica tiene que estar la apuesta institucional para generar, por una parte, primero visibilizar cuáles son los errores que estamos cometiendo como sociedad y una vez visibilizados estos errores tratar de generar herramientas y mecanismos para que la propia sociedad sea la que se autodetermine y la que se module respecto de cuáles son las actitudes positivas y negativas que pueden generar un escenario de descomposición social o que pueden llevar a un escenario de blindaje social a partir del reconocimiento de que tenemos una sociedad no solamente pluricultural, sino con una diversidad generada por las propias libertades que hoy por hoy nos permite la democracia, pero que además esas libertades no solamente han generado esta diversidad, sino incluso hasta polarización y hasta descrédito entre unas corrientes y otras sociales. Entonces me parece que tendrá que estar a cargo de la educación cívica por parte al menos gubernamental para efecto de tratar de incidir en la generación de valores democráticos, me parece, como la tolerancia, la diversidad, la participación, la pluralidad, más que valores de otro tipo pues que podrían venir incluso del derecho natural para poder generar este tipo de incentivos para crecer la sociedad. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo hacer para que la sociedad, para que los jóvenes bueno, con el uso de las tecnologías puedan generar educación cívica? Algo así, bueno, es un tema delicado el tema de las nuevas tecnologías, porque al menos yo, como lo percibo ahorita, hay muchas diversidades, pero como lo percibo ahorita es que las nuevas tecnologías han estado usando sobre todo por cierto sector de la población juvenil, adolescentes, niñas, niños y adolescentes y jóvenes, en un sentido de redes, bueno, preponderantemente en redes sociales. Y en redes sociales hemos encontrado muchos discursos, pues no solamente discursos de odio, sino también discursos de polarización, hoy por hoy al menos en México en general, no nada más en la Ciudad de México, y que están generando pues grandes debates nacionales
y que estos debates, pues bueno, pues por una parte algunos se escandalizan, otros pues no tanto. ¿Por qué? Porque finalmente es producto este debate también, y la polarización de la sociedad es producto de un ejercicio de libertades y de reconocer a ciudadanía igualitaria. Entonces, ¿cómo incidir en estos temas? Me parece que, al menos de manera institucionalizada, los entes públicos tenemos el gran compromiso y obligación de generar insumos, mecanismos, materiales, programas, estrategias y cualquier otro tipo de acción que tienda a generar contenidos que nos interesen, pues enfocar a las juventudes. ¿Qué tipo de materiales y qué tipo de mecanismos? Pues bueno, pues mecanismos que justamente tiendan a promover este tipo de valores, ¿no? Que no vean diferencia donde hay diversidad, que no vean intolerancia donde puede haber diálogo. Ese tipo de valores son los que se tendrán que promover en estos contenidos. Me parece que esa es una gran apuesta que se podría hacer, y desde luego involucrarlos desde pequeños en la vida pues, política de su entorno, de su comunidad, a través de ¿qué? De actividades como consultas infantiles y juveniles, las cuales pudieran o no tener un mecanismo de rendición de cuentas frente a sus gobernantes frente a los gobernantes, para que niñas y niños salgan a las calles a emitir sus opiniones, sus expresiones respecto de cómo ven su entorno, y a partir de reconocer que su entorno pues, tiene algunos malestares, poder hacer propuestas, poderlas denunciar a través de este tipo de mecanismos y generar así construcción de ciudadanía desde primeras edades. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Huesca.